Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico del Evangelio de Lucas en el capítulo 18. Le pedimos que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día venimos delante de usted para pedirle, Señor mi Dios, que nos pueda dar las palabras correctas y la sabiduría y el entendimiento para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes de manera correcta. En el nombre de su Hijo amado Jesús le pedimos que pueda abrir nuestro entendimiento para que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de su Hijo amado Jesús le agradecemos y reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén y amén. En el video anterior estudiamos la expresión de Jesús acerca del tropiezo y cómo exhorta a sus discípulos a que perdonen a aquellos que pecan contra ellos. Jesús enseñó a sus discípulos acerca de la fe. Observamos también otra exhortación hacia los discípulos acerca del deber del siervo. Vimos el milagro de sanidad a los 10 leprosos. Y por último punto, observamos a Jesús hablar acerca de la venida del reino e igualmente expresar proféticamente cómo sería en un futuro el día de su manifestación, refiriéndose al día de su venida. Iniciamos este capítulo 18. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Verso 1. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Verso 2. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Verso 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Verso 4. Y él no quiso por algún tiempo,
Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre. Verso 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Verso 6. Y dijo Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Observamos desde el verso 1 hasta el 8 una enseñanza del Señor para exhortar a sus discípulos a orar siempre y no desmayar. En esta enseñanza, utilizando un ejemplo de contraste, el Señor narra a sus discípulos una situación o un caso sucedido entre un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre, y una viuda que venía a aquel juez para pedirle que le hiciese justicia de su adversario. Pues en esta narrativa del Señor, observamos entre los versos 4 y 5 que a pesar que la viuda venía al juez para pedirle justicia de su adversario, éste no quiso hacerle justicia por algún tiempo, pero luego dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Pues entre los versos 4 y 5 observamos el contraste de esta enseñanza del Señor con esta narrativa, la cual esta enseñanza el Señor la explica en los versos 7 y 8, diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues de manera que así como observamos ese contraste con esta viuda, que venía en reiteradas ocasiones a pedir al juez justicia sobre su adversario, y éste no quiso por algún tiempo, hasta el punto que el juez finalmente se determinó a hacerle justicia, pensando que no sea que aún llegando a ser peor, que la viuda viniendo de continuo, le llegase a agotar la paciencia al juez. Pues por otra parte, como Jesús explica en los versos 7 y 8, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche con insistencia? ¿Se tardará Dios en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, de manera que Dios hará justicia pronto a aquellos que claman a él. Luego el Señor concluye o exclama diciendo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Preguntando al Señor que cuando el Hijo del Hombre regrese, refiriéndose esto a su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? ¿O hallará gente que aún tenga fe en la tierra? Verso 9. A unos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba con sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Verso 12. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Observamos desde el verso 9 al 14 que en vista de que habían algunos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, el Señor les refiere una parábola. En esta narrativa se observa que se trata acerca de una situación sucedida entre un fariseo y un publicano, en donde ambos fueron al templo a orar. Pues toda esta enseñanza el Señor la explica en el verso 14, en donde en su explicación lleva implícito un principio del reino de Dios que hemos visto anteriormente en este evangelio, que dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues en esta narrativa se nos muestra la actitud que tenían ambos hombres al momento de orar.
Primero el fariseo dice que puesto en pie, oraba consigo mismo. Por la actitud del fariseo observamos que en su oración, éste se alababa a sí mismo enalteciéndose, y juzgaba y menospreciaba a los demás, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Por otro lado, observamos la actitud del publicano. Este humillado dice que estaba a lo lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pues de manera que observamos en la explicación del Señor, en el verso 14, que esa situación se juzga en base al principio que vemos en el verso 14. El Señor dice en el verso 14: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues aquel publicano descendió a su casa justificado delante de Dios, o justificado por Dios antes que aquel fariseo, ya que se humilló, de manera que vemos que implícitamente en acción el principio del reino de Dios, que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ya que el publicano se humilló delante de Dios. Verso 15. Observamos que traían a Jesús los niños para que los tocase, lo cual viendo sus discípulos les reprendieron. Verso 16. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Verso 17. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Desde el verso 15 hasta el 17, observamos que algunas personas traían niños para que los tocase, lo cual los discípulos viendo, reprendían a estas personas. Sin embargo, observamos en los versos 16 y 17 que Jesús utiliza esta oportunidad para enseñar acerca del reino de Dios, diciendo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pues, en cuanto a esta expresión del Señor en esta enseñanza, tiene doble connotación, o se observa en dos direcciones. Primero, literalmente el dejar a los niños venir a Dios, nuestro Señor, porque de ellos es el reino de Dios, como se observa en el verso 16. Luego en el verso 17 el Señor dice: De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. De manera que la segunda connotación de esta enseñanza puede observarse en el verso 17, e igualmente implícitamente en el verso 16, y es que el reino de Dios es de los tales, o de aquellos que son como niños. Una forma breve en la cual podríamos definirlo, para explicar este punto, es que aquellos tales que son como niños, son aquellos pequeños o personas que reconocen que necesitan a Dios y su reino, aman a Dios y su reino, anhelan y buscan a Dios y su reino, de manera que aquel que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquel que no reciba el reino de Dios de esta manera, como un niño, reconociendo su necesidad del reino, amando el reino, anhelando el reino, obedeciendo al reino, buscando el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Verso 18. Observamos que un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Verso 19. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Pues observamos la pregunta del hombre: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Observamos una expresión de Jesús en el verso 19, en vista de que previo a su pregunta, el hombre le llamó Maestro bueno. Observamos en este verso que en respuesta, Jesús realiza una distinción entre Dios y los hombres cuando dice: ninguno hay bueno sino solo Dios. La frase ninguno hay bueno se refiere a los hombres y concluye diciendo sino solo Dios, pues Dios sí es bueno, refiriéndose en este caso al Padre. Continúa el Señor diciendo en el verso 20: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Observamos en este verso la respuesta del Señor, llamándole de esta manera a guardar los mandamientos. Verso 21. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Verso 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme. Observamos entre los versos 21 y 22 que luego del hombre responder que todo esto lo había guardado desde su juventud, Jesús le dice que aún le faltaba una cosa, y le llama a vender lo que tiene y darlo a los pobres, y seguirle. Un pequeño paréntesis en cuanto a esta interacción entre Jesús y aquel hombre principal, a manera de contraste, es que en el próximo verso 23 observaremos que este hombre era muy rico. En el capítulo 12 de este Evangelio de Lucas, vimos otra interacción en donde Jesús emitió una parábola acerca de un rico que en su corazón deseaba acumular riquezas. En aquella oportunidad Jesús aprovechó para enseñar a los discípulos a que hicieran tesoros en el cielo, diciéndoles en los versos 33 y 34 del capítulo 12: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, por donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Pues ahora en este capítulo 18
verso 22 de Lucas, Jesús dice al hombre rico de la misma manera que había enseñado a los discípulos en aquel capítulo 12, al decirle: aún te falta una cosa, véndelo todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Dos puntos importantes que queremos destacar aquí es que el Señor dice al rico que venda todo lo que tiene y que lo dé a los pobres, para que de esta manera tenga tesoro en el cielo, o para que su tesoro esté en el cielo. Y el segundo punto es que el Señor le llama o le exhorta a que le siguiese, como era el caso de los discípulos, para convertirlo en uno de sus discípulos. Verso 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Observamos en este verso que al oír las palabras de Jesús, el hombre se puso muy triste. En el Evangelio de Mateo capítulo 19, verso 22, en donde también se narra esta interacción con el rico, se dice en el verso 22 que al oír la palabra, el rico se fue muy triste. Verso 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Verso 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entre los versos 24 y 25, en vista de que el hombre rico se había entristecido mucho, Jesús dice algunas palabras expresando la dificultad con que un rico entrará en el reino de Dios, diciendo: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Verso 26. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Verso 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nota entre los versos 26 y 27 que, asombrados por la expresión del Señor, los que oyeron preguntaron de manera general: ¿quién pues podrá ser salvo? Refiriéndose esto a que ¿quién podrá ser salvo de la condenación? De manera que podrá entrar en el reino de Dios para tener vida eterna. ¿Cómo era la pregunta de aquel hombre rico? Pues a lo que el Señor responde igualmente de manera general o generalizando, e igualmente haciendo nuevamente una distinción entre Dios y los hombres, diciendo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pues aquello o las cosas que son imposibles para los hombres es posible para Dios, como por ejemplo estas cosas de que un rico pueda entrar en el reino de los cielos, o que un hombre pueda ser salvo en sus propias fuerzas. Es imposible para el hombre, pero para Dios sí es posible. Verso 28. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Verso 29. Y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres o hermanos, o mujer o hijos por el reino de Dios. Verso 30. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Entre los versos 28 al 30, observando Pedro la situación con el hombre rico, y contrastándose él y los discípulos con ella, dice al Señor: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús responde de la siguiente manera: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. De manera que aquellos que hayan dejado padres, hermanos, mujer e hijos, por el reino de Dios, recibirán mucho más en este tiempo, o mientras están aquí en la tierra, y tendrá vida eterna en el siglo venidero, después de su partida de la tierra. Otras traducciones dicen en esta frase el siglo venidero, que tendrá vida eterna en el mundo que vendrá. Pues esto resulta un tanto complejo de explicar. Una forma breve y sencilla en la cual podríamos definirlo es que consideramos que esto se refiere a que aquellos que hayan dejado estas cosas por seguir a Cristo entrarán a la vida eterna después de su partida de esta tierra.
e igualmente hace referencia a todo lo que sucederá después del juicio ante el gran trono blanco, en donde los redimidos entrarán, oficialmente a la vida eterna, en donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, la cual han de habitar eternamente, por los siglos de los siglos. Verso 31. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Verso 32. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Verso 33. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Observamos desde el verso 31 hasta el 33 que Jesús comienza a hablar a los discípulos acerca de su muerte y resurrección, diciéndoles que suben a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca de él, el Hijo del Hombre. Serás entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y azotado. Le matarán, mas al tercer día resucitará. Pues hablándoles proféticamente acerca de lo que sucedería más adelante, dice que sería entregado a los gentiles, ya que sería entregado a los romanos, y harían todas estas cosas con él. Sería escarnecido, afrentado, escupido y azotado. Verso 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Observamos en el verso 34 que estas cosas estaban encubiertas para los discípulos, de manera que no entendían o no podían entender lo que Jesús les decía acerca de su muerte y resurrección. Verso 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Verso 36. Y al oírla la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Verso 37. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Verso 38. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 39. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 40. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó. Verso 41. Diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Verso 42. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Verso 43. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Observamos desde el verso 35 hasta el 43 otro milagro más de Jesús. ¿Cómo trae vista al ciego? En vista del clamor del ciego mendigo, el Señor le hace traer a su presencia y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Este respondiendo dice: Señor, que reciba la vista. Jesús en respuesta le dice: Recíbela, tu fe te ha salvado. Significando esto que el ciego había sido salvo de aquella condición de ceguera que tenía. Podemos resaltar algunas cosas en el ciego. Una es que tenía fe para creer en el Señor, por lo que vemos en los versos 38 y 39, que el ciego clamaba al Señor, y en el verso 42, Jesús confirma la fe del ciego, al decirle: recíbela, tu fe te ha salvado. Otro punto es lo que observamos en el verso 43, que el ciego, luego que vio, empezó a seguir al Señor, glorificando a Dios. Otro último punto o comentario es que muy probablemente este hombre ciego logró ser salvo en términos de tener vida eterna, ya que observamos que el ciego tuvo fe en Jesús y le seguía luego de su sanidad. De esta manera hemos culminado este capítulo 18. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. Observamos la narrativa acerca de la viuda y el juez injusto. Número 2. Vimos también la enseñanza con el ejemplo entre el fariseo y el publicano. Número 3. Jesús enseña a los discípulos a dejar a los niños y venir a Él,
y no impedírselo, porque de los tales es el reino de Dios. Número 4. Observamos la conversación entre Jesús y el joven rico. Número 5. Jesús profetizó su muerte. Número 6. Y por último punto, vimos el milagro de sanidad al mendigo ciego. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.